sacar un carro manual en una velocidad alta. Porque siempre, aún con esas cosas, el Señor nos enseña que las cosas son graduales, que hay que poner primera, luego cuando el carro ha alcanzado cierta velocidad hay que poner la segunda, etcétera, ¿ok? Y en cuanto al culto a Dios, definitivamente así es. Muy bien, vamos a ir a Hechos y vamos a introducirnos, vamos a comenzar a introducirnos en aquellos requisitos que el Señor por medio de la Escritura nos señala a nosotros. Busqué Hechos 19. Usted sabe que antes de venir a Cristo no se nos demandaba recibir la palabra en sí. El día que oímos el mensaje de salvación, realmente no se debió a que nosotros hayamos recibido la palabra, sino que definitivamente el Señor por medio de su Espíritu nos convenció. No dice que la palabra, sino que el Espíritu Santo estaba hablándonos en el momento de nosotros estar escuchando el mensaje. Y puede ser, por eso es que ha habido la experiencia o el testimonio de algunos hombres. Me recuerdo uno que contó mi pastor, donde el evangelista estaba predicando y alguien no había terminado de predicar y estaba al frente levantando su mano porque quería aceptar a Cristo. Y cuando el predicador oró por él, definitivamente como que tuvo la necesidad de jactarse y le dijo: tremendo el mensaje, mi hermano, le dijo. Tremendo el mensaje, le dijo, que lo trajo al frente a que usted aceptara a Cristo. No, mi hermano, le dijo. Si yo lo que más deseaba es que usted dejara de predicarle. Así es, amén. Porque desde que usted comenzó a predicar ya el Espíritu me tenía a mí. Así es, amén. Sí, pues entonces lo que yo más deseaba es que usted dejara de predicarle. Entonces, y el otro jactándose de que el tremendo mensaje que sería echado, ¿verdad? Digo, no. Bueno, ahora, pero una vez definitivamente nosotros creemos en Dios, o sea, aceptamos a Cristo, hay una evidencia de que nosotros creemos en Dios. Pues de ahí en adelante se nos comienza a demandar por varias cosas que nosotros definitivamente creamos y aceptemos la palabra de Dios. Por eso es que creo que Colosenses dice: la palabra de Dios que hace la obra en vosotros los que creéis. Ramón leía un texto que muy poco cristiano se detiene a pensar en ese texto. Ramón leía el texto que dice: el que a mí viene no tendrá hambre. No es que no tenga hambre, porque puede ser que tenga hambre. Ramón hablaba acerca de la importancia de nosotros creerle a Dios, aun cuando en algo, porque una de las cosas de nosotros es que somos pesimistas. Una de las cosas de nosotros es que tenemos 6 cosas que estamos recibiendo de Dios, pero por causa de no recibir la 7ª nos ahogamos. No pensamos en las 6, pero sí nos ahogamos meditando en la 7ª. La Escritura dice, capítulo 17, si me buscas, Joelito, verso 7. La Escritura dice que Israel gozaba de muchas cosas cuando iba en el desierto con Dios. Gozaba de la nube, gozaba de llevar a un hombre respaldado por Dios. ¿Cuántos se alegran de tener a un hombre respaldado por Dios? No hablo de mí, hablo si usted tuviera delante de usted a un hombre respaldado por Dios, que levanta la vara y los mares se abren. Llevaba la nube. Todavía tiene un poquito de resonancia. Digo, llevaba la nube y también llevaba al ángel de Jehová. Usted lee que dice que el ángel de Jehová que iba delante de ellos, cuando vio a Egipto acercarse a ellos, se puso detrás de ellos como un muro entre ellos
y Egipto. El ángel de Jehová. Ahora llevaban el ángel, llevaban la nube, llevaban a Dios, llevaban a Moisés. Llevaban a Moisés, o sea, llevaban, hermanos, dice que salieron con mano levantada. Dice que salieron con la cara levantada, no salieron avergonzados, sino que, mire, llevaban oro. Dice que despojaron a Egipto. Hermano, cuando Israel pidió regalos, no vaya a pensar que una mujer solamente se quitó su cadenita y se la dio a la mujer que les... No, dice que despojaron a Egipto. No solamente dieron sus cadenitas, sino que le dijeron a la mujer israelita que se fuera a la casa con ella y desocuparon el cofre de joyas que tenían en casa y le dijeron, váyanse, lléveselo todo, váyanse, vayan, porque dice que empujaban a Israel que saliera de Egipto. Ahora, dice que decidieron, tentar a Dios. Diciendo esto, cuando les faltaron dos cosas: pan y agua. No pensaron en la nube, no pensaron en el ángel de Jehová. Hermano, qué absurdos, perdóneme, se lo tengo que decir de esta manera, qué absurdos somos a veces. Que nosotros sabemos de que Dios va con nosotros, pero el hecho de no tener una cosa, eso nos mata. Como que Dios dice, no te das cuenta que si yo voy contigo, no te va a faltar nada. Aunque ahora te esté faltando algo, no te faltará algo. Solamente te estoy probando a ver cuánto abres la boca cuando las cosas te faltan. Solo quiero probar tu fe. Solo quiero probar dónde están tus pies espiritualmente. Por eso es que hago que te falten ciertas cosas. Porque cuando nos faltan ciertas cosas, y ojalá que nos faltaran todas las cosas, pero usted lee la escritura, usted se da cuenta que no faltan todas las cosas. Fíjese que a Judas lo que le faltaba era una sola cosa. Tuvo poder para echar fuera demonios. Tuvo poder para sanar enfermos. Hermano, yo no sé, yo quisiera que alguien me explicara ese texto, pero dice Cristo que era el único con el que tenía dulce comunión en la casa de Dios. Tenía a Cristo como su íntimo amigo. No tenía comunión, mire, cuando el Señor iba a orar al templo y oraba quizás con Judas, permítame pensarlo así, no sentía con ninguno de los apóstoles más bendición cuando oraba que con Judas. Porque eso lo dice la Biblia. Aquel con el que yo tenía dulce comunión en la casa de Dios. Y le faltó el dinero y tiró todo. ¿Cuántas cosas te están faltando a ti? Yo estoy seguro que no te faltan 8, ni 10, ni 20, ni 30. A lo mejor nos falta 1 o 2. Y esa es si es una. Pero si son 2, esas son las que nos tienen a punto, como decía Ramón, de tirar la toalla. ¿Qué tenía Ana? Doble porción. Ana tenía la doble porción. Ana tenía el amor de su marido. Ana tenía la preferencia de su marido. Ana tenía al marido en la casa. Usted sabe que ese era el pleito entre Lea y Raquel. ¿Quién lo tenía más en la casa? A tal punto que cuando Lea parió un hijo, dicen que le puso por nombre, tal nombre, y dijo, ahora morará conmigo.
da a entender esa frase, que la meta de Lea es que Jacob viviera con ella, aunque se fuera sus ratitos, con Raquel. Ana tenía el Cana en la casa, vivía con ella, la amaba, le dijo enfrente de su cara, hermano, qué hombre, enfrente de la mujer con sinceridad le dijo, ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Hermano, que un hombre le diga eso a una mujer. Wow. No estoy hablando cuando la mujer está cegada de sentimiento loco. Bueno, no de sentimiento, de pasión. No, sino de amor. Pero el Cana le dijo, no te soy yo mejor que 10 hijos. Tenía la doble porción. Hermano, ¿y qué la estaba matando? ¿Cuántas cosas la estaban matando? Una. ¿Cuántas cosas estaban matando a Ana? Una. Mire, la tenía volando bajo. Amargadas. La llevaba el Cana al culto. Y oía la palabra. Porque cuando dice que no comía, ¿usted alguna vez puede decir que está comiendo el plato enfrente y está? No, usted ha visto cuando usted tiene hambre, ¿cómo agarra el plato? Como que se lo van a quitar. Pero dice que cuando el Cana llevaba a Ana al templo o al lugar de adoración, Ana no comía. Todos adorando. Y Ana. ¿Y qué la tenía volando abajo? Una cosa. Porque usted no me dejará mentir que Dios es un Dios que a veces lo aflige en lo material, pero lo pone bien en el hogar. A veces le pone el hogar hacia arriba, pero lo tiene bien económicamente. A veces está bien económicamente y bien con la señora, pero los hijos están rebeldes. A veces los hijos están bien, el hogar está bien, económicamente estamos bien, pero en la iglesia. Pero no pensamos en las otras tres. Una es la que nos tiene locos, por decirlo así. Ahora, dice que Israel decidió tentar a Dios, abriendo la boca diciendo una cosa, cuando les faltaron dos cosas. ¿Está Dios con nosotros? Ok, mira lo que dice. Léelo, abuelito. 17:7. Dice, y puso aquel lugar el nombre de Masá y Meriba. Moisés le puso a ese lugar ese nombre, Masá y Meriba o Meriba, ¿ok? Por la contienda de los hijos de Israel. Por la contienda de los hijos de Israel. Y porque tentaron al Señor diciendo. Oiga, y porque tentaron. Ahora, claro, cuando usted va a Corintios 10, usted puede ver el número de los que murieron por haber tentado al Señor. Dice, y no tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron no sé cuántos miles. Dice, ¿y qué dice Joelito? Y tentaron al Señor diciendo, oiga, ¿está el Señor entre nosotros o no? fíjese pues, no se da cuenta que, fíjese que cuando Ramón estaba diciendo eso, por poco lo interrumpo y le digo, de lo que tenemos que cuidarnos, es de no abrir mucho la boca cuando nosotros estemos faltos de algo. Así es. Amén.
Porque cuando posiblemente nos esté yendo mal con los hijos, entonces decimos, bueno, Señor, ¿estás conmigo? Uy, usted no sabe a lo que nosotros nos podemos estar metiendo. Así es. Porque eso es tentar a Dios. Amén. Si me buscas 1 Corintios 10, pues dicen, ni tentemos a Dios. Ahora, cuando nosotros estamos pasando, Dios nos está trabajando la parte económica, a ver cuánta confianza tenemos en Dios o cuánta confianza tenemos en el dinero. Entonces le podemos decir a Dios, bueno, Señor, ¿y entonces estás conmigo o no estás conmigo? Así es. Y no nos damos cuenta que puede ser que estemos diciendo las mismas palabras que Israel dijo cuando tentó a Dios. Así es. Sí. ¿Lo hallaste, Joelito? Ah, 1 Corintios 10, donde dice no murmuremos y no tentemos. 10:9, por favor, hijo, si ya lo tienes tú. Dice, ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por la serpiente. Ni murmuréis como algunos Bueno, de ellos. ahí entró a la murmuración, pero cuando habla de provocar, hay una versión que dice no tentemos. No tentemos. Fíjense que la Reina Valera, ¿verdad? No tentemos a Dios, como ellos lo tentaron, y fueron destruidos por las serpientes en el desierto. Hermano, por eso es que mire, el diablo sabía a qué estaba exponiendo a Cristo cuando le dijo, échate abajo, lánzate, porque si tú eres lo que dices que eres, lánzate, porque el Salmo 91 fue escrito para ti. A sus ángeles mandará para que te guarden, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿A qué quería el diablo llevar a Cristo? A que tentara a Dios. Y el Señor se recordó que estaba escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí, pues? Mire, ¿sabe por qué a nosotros nos las perdonan? Porque nosotros hemos dicho lo que Israel dijo tentando a Dios infinidad de veces. ¿Sabe por qué a nosotros nos las perdonan? Porque tenemos un abogado. Así es. Porque tenemos un abogado. Y porque, hermano, cuando nosotros hablamos por ignorancia, Él pasa por alto los pecados cometidos en ignorancia. Porque mire, nosotros hablamos mucho en ignorancia. Mucho en ignorancia. Ahora, pero dice, no tentemos a Dios. No tentemos a Dios. Dice, provocaron a Dios, dice. ¿Cómo dice el texto de 17:7? 17:7. Dice desde el 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, Ah, a sí. fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Ajá. No seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos, Ok. según está escrito. El Dos pueblo pecados. se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ujú. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Pecado y en un número día 3. Cayeron 23,000. 23,000 murieron ese día. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Claro, usted puede ir allá, pero lo que decía del capítulo este. Pero bueno, quedémonos ahí porque tenemos que hablar del Espíritu Santo. No quiero desviarme si es que Dios quiere que no nos desviemos, ¿verdad? No quiere que nos desviemos. Pero 19:9, pero le decía, después de venir al Señor. Mire, el capítulo 8 de Deuteronomio dice, yo reprendí al diablo porque el diablo te hizo aguantar hambre. Cuando usted lee Deuteronomio 8, no dice que el diablo hizo aguantar hambre a Israel en el desierto. Dice, yo te hice aguantar hambre. ¿Sabes por qué? Porque es cuando aguantas hambre que yo realmente conozco tu corazón. Amén. Cuando todo va bien, hay algo de tu corazón que se me esconde. Pero cuando yo te dejo aguantar hambre, si me buscas ese texto, cuando yo te dejo aguantar hambre, entonces ahí es donde tu corazón se descubre. Y yo conozco tu corazón. Pero yo te aguanté hambre y te hice pasar una tierra llena de serpientes y te afligí y no sé qué. Dice, para probar qué era lo que había en tu corazón. Ahora, pero vayamos al 19 mientras Joelito busque ese texto.
19, creo que le dije 9, ¿no? De Hechos, vamos a ver. 8:3 de Deuteronomio. Vamos a ver, hijo. Mientras yo busco acá, porque se me perdió esta cosa. Desde el 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído, por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿Saben que algunas veces le decimos a Dios, Señor, hazme entendido, hazme entender? Y dice Dios, ten cuidado con lo que me estás pidiendo. Así es. Porque si tú quieres que yo te haga entender, te voy a tener que hacer aguantar hambre. No pienses en la comida literal. Así es, pastor. No. Porque de la comida literal se encarga el estómago. Pero nosotros no solamente padecemos hambre de cosas de comida. Nosotros aguantamos hambre de sentimiento. Cuando no somos amados, hay hambre. Y pasamos hambre. Y entonces decimos esta frase, es que no me quiere. ¿De qué se está quejando? Se está quejando de un hambre. Hay hambre, o sea, no solamente cuando hablamos de hambre, no solamente pensemos en comida, no. Pensemos en todo aquello de lo que nosotros no nos saciamos. Es hambre. Es hambre. Ahora, fíjese, pues dice, te dejó aguantar hambre para hacerte entender. Porque, hermano, mire, hacernos entender no es, ok, a la 1, a las 2 y tilín. No. Dice que lo tienen que meter en el desierto a uno. Lo tienen que poner con serpientes y escorpiones y lo tienen que hacer aguantar hambre a uno y todo lo que el Joelito estuvo leyendo ahí. Dice que así lo hace entender Dios a uno. Hermano, si yo lo que yo entiendo, le tiene que pasar el trailer encima a uno. Pero no es porque sea la voluntad de Dios, es por la terquedad de uno. Amén. Es por la autosuficiencia de uno. Así es. Es por la autosuficiencia de uno, es por la arrogancia de uno, y yo me las puedo. Y nos damos cuenta, hermano, cuando tenemos 40 y picacho de años, que nunca nos la pudimos solo. Y lo único que nos quedó fueron fracasos y frustraciones y heridas. Entonces comenzamos nosotros. Pero entender no es solamente, no. Dice que para entenderlo tiene que meter Dios a uno a ese punto. Sigue leyendo, Juanito, para terminar la lectura. Dice, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Fíjese pues, hermanito amado, vuelvo a lo que le dije. Mire pues, ¿por qué será que nosotros ponemos más la mirada en una o dos cosas que nos están faltando en nuestra vida, pero pasamos por alto los milagrazos que estamos experimentando? Mira, Israel, la Biblia dice que con el cuerpo crecía el vestido. O sea, los niños crecían y el pantalón crecía con ellos. Dice, no se hinchó tu pie sin que se hinchara tu zapato. Así es. O sea, al mismo tiempo que crecía el pie, crecía el zapato. Así es. Así ¿Por qué no pusieron los ojos en esos milagros? Sino que tuvieron que poner los ojos de que no había pan. Hermano, mire, para eso sí usemos la lógica. ¿Usted cree que Dios sacó a Israel para matarlo de sed en el desierto? No, hermano. ¿Usted cree que Dios lo sacó del mundo a usted para venir y matarlo en su presencia? No. Pero Israel, hermano, nos morimos. Mejor hubiéramos muerto en Egipto. Dijo Dios, pero si yo no los saqué al desierto para matarlos, yo solamente lo que estoy haciendo es limpiándolos a ustedes de todo eso que se contaminaron en Egipto. Pero no lo entendieron. Pero ¿saber qué será? Hermanito amado, Dios le exhorta esta mañana. Ponga sus ojitos
en aquello, mire, ponga sus ojitos en aquello, en lo que Dios a usted le está dando. ¿Tiene salud? Sí. Bueno, dejará de tener sus agruras y sí, pero déjeme decirle, hermano, muchas veces hasta nos quejamos del lugar donde vivimos, pero déjeme decirle, ese lugarcito suyo puede ser castillo para alguien más. Así es, amén. Amén. Puede ser castillo para alguien más. ¿Sí? Ahora, pero saber qué será. Amén, así es, aunque estamos conformes. ¿Sabe qué? Pasamos necesidad económica, pero no pensamos en el gran privilegio que cuando nosotros levantamos nuestras manos, no pasan 5, 6 o 10 segundos sin sentir su presencia. Aleluya. Pero en eso no ponemos la mirada. Así es. No ponemos la mirada en que somos dignos de que Dios levante la mano con nosotros, pero Él determinó extender sobre nosotros su misericordia. No ponemos la mirada en que su misericordia es nueva cada mañana y su fidelidad es nueva cada noche. No ponemos la mirada ahí. Estamos poniendo la mirada en aquello. En una o dos o tres o cuatro o cinco. Pero yo le aseguro que son más las bendiciones de Dios. Las bendiciones. Porque mire, tendría que medir su paciencia, su tolerancia, su bondad, su benignidad, su longanimidad, su fidelidad, su amor, su misericordia, su gracia, su presencia, su bendición, su unción, su palabra, el culto, la vida. Todo eso lo tenemos. Todo eso lo tenemos. Si estamos aquí por su misericordia, hermano. Amén. Gloria al Señor. Porque mire, puede ser que hasta en contra de nuestra voluntad hayamos venido. En sí, ¿sabe qué? La Biblia dice que si usted venció la carne esta mañana, no fue usted, fue el Espíritu. Aleluya. Porque dice Gálatas que el Espíritu pelea con la carne. La carne dice, no vamos al culto, vamos al culto del Espíritu. No vamos, que no vamos. Vamos pues. Eso dice Gálatas. Que se libra una batalla entre el Espíritu y la carne, a modo que ninguno de los dos haga lo que quiere. Entonces no fuimos nosotros, fue el Espíritu. Aleluya. Así es. Fue el Espíritu. A mí no me dan ganas de decir que no voy a predicar, pero a veces me dan ganas de decir el domingo que no voy a venir, hermano. De cansado que estoy. Anoche me acosté, me llegaron viendo el reloj como a las 2:30. A las 3:15 me estaba despertando, veía a mi hija toser. A las 3:15 me desperté, 45 minutos. Más o menos me quedé dormido. A las 5 me sonó la alarma para irme a trabajar. Y siento que ese trabajito es mi aguijón. Mi aguijón. Y cuando estoy a punto de que me ponga por los suelos, me dice Dios, y mi gracia, y mi misericordia. Y levantas tu mano en la casa y no pasan 5 segundos y sientes mi presencia. Perdóname, Señor. Sí. A veces me dan ganas de hacerme a mí mismo así. Porque, hermano, a veces una cosa, dos cosas. Dos cosas. Mira, hermana Nancy me comentaba anoche, me decía, pastor, hemos podido venir porque no tenemos carro. ¿Sí? Y puede ser que esa sea la de ella, ¿ve? Pero esa la cubre esto y lo otro y lo otro y lo otro. Pero saber qué será, que hermano, el niño chillón es la madre que lo pellizca, ¿verdad? Porque nosotros chillones y el diablo, mira, pero poner los ojos en esta única que te está pasando. Y dice Dios, no, poner los ojos en todas las demás cosas que te estoy dando. Así es, amén. Bueno, ahora, porque saber qué será, ¿verdad? Que nosotros oímos que fulano tiene cáncer y que no sé qué. ¿Y por qué a nosotros no nos llega? Pues tenemos que darle gracias a Dios hasta por eso, hermano. Hasta, pero le digo, no sé qué, ay, está Dios conmigo, no, porque está dolor de cabeza. Tómese 2 Tylenol. Y si me tomé 2 no es nada, pues échese 6.
Súbale a la dosis. Hermanito más, ¿somos o no somos así? Sí, Que a amén. veces en un vasito de agua nos ahogamos. Amén. Así somos bien pesimistas. Y dice Dios, pero abrir los ojos, mira, yo voy contigo, mi ángel va contigo, mi nube va contigo, mi presencia va contigo. Y entonces, ¿qué estamos? ¿Saben, verdad? Pero solamente estoy terminando el mensaje de Ramón. Ramón. Tenemos que creerle a Dios. Amén. Tenemos que, pero no creerle con brazos cruzados. No. Muy bien. Yo tengo 15 minutos. 30. ¿Cuánto llevamos ya? 30. ¿30 llevamos ya? Ah, ok. Tengo 30. Ok. 19.2. Tenemos que comenzar a hablar de cuáles son los requerimientos. ¿Ok? Porque vuela en el aire la pregunta, pastor, ¿por qué no recibo el Espíritu Santo? Hay muchas razones, no hay una sola. No hay una sola. Y Dios dándonos a conocer. Yo no sé dónde fue que yo prediqué de esto. Si fue en Germantown o fue en Virginia, no sé dónde fue. O acá, no lo sé. Pero a mí no me es penoso repetirle las mismas cosas. Y para usted es de mucha seguridad. ¿Ok? Especialmente la Biblia nos enseña que hay la necesidad de nosotros de despertar. Y la Biblia dice que lo que nos ayuda a nosotros a despertar es que nos estén recordando las mismas cosas, ¿verdad? Hay de los dormilones que solamente les sonara una vez la alarma. Así es. Hay de los que tienen sueño pesado que les sonara una vez la alarma. Pero hermano, ya a veces le digo a mi esposa, ya apaga esa cosa, ¿no? No que no la despierte, sino que tenemos aquel placer de apagar la alarma y otra vez. No nos dormimos, solamente queremos estar acobijados ahí. A los 10 minutos, a los 5. Pero ¿cuáles serían las penalidades de que usted en un mes llegue tarde al trabajo porque le sonó una sola vez la alarma? ¿Lo botan? ¿Lo despiden o no? Hay trabajos donde dicen, mire, 3 le vamos a contar. A la tercera, se nos va. Sea mal comportamiento, o sea porque viene tarde, o porque usted no es eficiente en su trabajo. 3. Pero nosotros llegamos temprano, porque ahí está el teléfono. Apagamos. A los 5 minutos. Bueno, pues déjenme decirle, como predicadores, así tenemos que ser también. Le tenemos que estar recordando a usted las cosas que son muy esenciales. 19.2. Acá vamos a agarrar esta como la primera. La importancia de manifestar de que creemos en Dios. ¿Ok? La importancia de manifestar que creemos en Dios. Y por supuesto, la mejor manera de que nosotros creímos y seguimos creyendo en Dios es nuestro culto a Dios. Fíjense que yo diría que ni siquiera son nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Porque en muchos casos es más fácil dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas que nuestro culto a Dios. Amén. ¿Sí? Ni siquiera es el sacrificio que hacemos por venir hasta acá. Mi persona, 1 hora. Porque puede ser que a mí no me cueste venir hasta acá. El punto es, ¿qué hago cuando estoy acá? Entonces, una evidencia grande. Por eso es que empujamos a los niños, exhortamos a los niños. ¿Por qué? Porque como padres, ustedes, y como padre espiritual, yo, por llamarlo así, porque la Biblia dice que uno es hijo de aquel que lo engendró en el Evangelio 1. ¿Ok? Ahora, yo como pastor de ellos, a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque la profecía decía, vienen tiempos difíciles. Y yo no quisiera que esta preciosura, esos tiempos difíciles, hermano, la vaya a venir a agarrar de sorpresa. El Señor nos manda a nosotros que ese día que va a venir como un lazo, que no nos agarre de sorpresa. Ahora,
Por eso es que les pedimos a ellos que evidencien en su culto a Dios que realmente aceptaron a Cristo. No qué clase de Biblia tiene. Porque si en la Biblia se mostrara que Carlita es creyente, mire qué Biblia. Con su marcador, bien limpita la Biblia, no maltratada. No se muestra en eso. Eso es una pequeña parte de mostrar que uno es creyente a Dios. No, pero yo diría que la mayor evidencia de que alguien aceptó a Cristo en su corazón es que por lo menos se le pueda ver algo de evidencia de culto a Dios. De culto a Dios. Así es. Que cuando uno viene y ora por ese niño, aunque uno no le vea lágrimas, pero que uno sienta la presencia de Dios, eso le grita a uno algo. Yo oraba por mi hija y esa es dura, como la mamá. Yo le ponía las manos y al ponerle las manos no pasó mucho tiempo y su corazón se comenzó a quebrantar. Esa es buena evidencia. Esa es buena evidencia. Yo oro por la hija de hermana Nancy. Me bendice orar por esa niña, ¿ves? Porque cada vez que le pongo mis manitas, yo sé que siente la presencia de Dios. Ahora, fíjense pues, entonces, una evidencia de que creemos, de que creímos y seguimos creyendo en Dios, es nuestro culto. No si venimos, no si ofrendamos, no si diezmamos, no si esto, no si lo otro, no si cumplimos con el privilegio, no. Si le hacemos culto a Dios. Ok, muy bien. Y Pablo dice que llegó a cierto lugar, verso 2, y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Oiga la gran pregunta, dando a entender que el requisito primordial para recibir el Espíritu Santo es hacer la profesión, o sea, es hacer la confesión de fe. Es levantar nuestra mano y decir: yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo creo que Él murió por mis pecados. Yo creo que Él resucitó, que está en el cielo intercediendo por mí y que viene pronto. Eso es creerle a Dios. Esa es la confesión de fe. ¿Ok? Bueno, ahora, fíjense pues. Entonces, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. En lo primero que nosotros tenemos que pensar, cuando nosotros nos hagamos la pregunta: ¿por qué no he sido bautizado con el Espíritu Santo? Dos respuestas hay. O en el momento en el que lo estás pidiendo ya no crees, aunque hayas creído. Porque usted sabe que uno pudo haber creído, pero deja de creer. ¿Ok? Deja de creer. Entonces, no, yo no estoy poniendo en tela de duda su salvación. Lo que yo sí quiero, porque el Señor me lo dijo, es yo hacerle conciencia a usted. Es mejor que pasemos un poquito de vergüenza creyendo, hermano, como le dije, le testifiqué un día de estos. El doctor Ríos tuvo a un hombre hasta con privilegios grandes en la iglesia de Lima. Con privilegios. Hermano, y lo encontró después de haberse desaparecido un tiempo. El hombre lo encontró el doctor Ríos en una reunión y sorprendió al doctor diciéndole: fíjese que hace un mes le entregué mi corazón a Cristo. Porque se dio cuenta que realmente no había habido un encuentro personal, sino que definitivamente algo emocional lo llevó a creer que sí. Ahora, Pablo pregunta y dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Entonces, dos respuestas hay. O definitivamente, ahora que usted lo está pidiendo, usted no cree como creyó antes. O puede ser que realmente nunca ha creído.
Entonces, pero la primera es creer. La primera es creer. Y hermano, Dios nos hace la demanda a nosotros de creerle a Él. Desde que nosotros comenzamos hasta que nosotros terminamos. La Biblia dice, Pablo dice en Filipenses, ¿saben por qué? ¿Saben por qué yo les voy a decir a ustedes lo que les voy a decir? Y Pablo les dijo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pero ¿saben por qué? Porque yo los veo a ustedes caminando como cristianos, como el día en el que ustedes creyeron. Al contrario, en vez de menguarle el asunto, ustedes han acelerado el paso. Entonces noten que esa promesa no es para cualquier cristiano. Esa promesa es para el cristiano que así como comenzó, así sigue. Y usted sabe que el Señor a la primera iglesia de Apocalipsis, la primera demanda que le hace, dice, mira, ya no amas como amabas al principio. Ya no amas como amabas al principio. A la segunda la iglesia le dice, mira, ya no estás dispuesto a sufrir por mí como estabas dispuesto al principio. A la tercera le dice, mira, ya no eres tan celoso de lo mío como antes eras, porque ahora abrigas ahí la doctrina de los nicolaitas, abrigas ahí la doctrina de Balaam. Al otro le dice, mira, ¿sabes qué? Antes a ti te importaba que el único que te diera órdenes era yo, pero ahora ahí tienes a esa mujer Jezabel, que ella es la que maneja las cosas. Entonces, perdemos esas cosas. El reclamo de Pablo a los Gálatas les dijo, ¿dónde está el sentido de bendición con el que ustedes oían la palabra antes? O sea, nosotros perdemos las cosas. Entonces, lo que quiere Dios es que si nosotros aspiramos al Espíritu Santo, porque estamos entendiendo que sin Espíritu Santo nuestro evangelio no tendrá sentido, porque sin Espíritu Santo el evangelio no tendrá la gloria y la vida que tiene que tener, porque hermano amado, como seres humanos a nosotros nos agrada lo que brilla. Mire, ¿por qué se les van los ojos a ustedes en Macy's? Te guamea. Con razón no vinieron al culto, padre. No, yo me fui a Macy's ayer. Pero cuando uno entra ahí, a donde uno mira, todo llamativo. Usted fuera a Macy's y no hubiera nada que ver. Mire, como cuando están cerrando una tienda. Hace poco cerraron JCPenney. Cuando ya el 80 o el 90% de lo que estaba ahí ya se fue. ¿Le dan ganas a usted ir a JCPenney? Porque lo único que brilla ya son los shelves que quedaron ahí. Pero cuando las carteras y los perfumes y usted pasa por cada botecito, déjeme decirle, búscame el texto, Joelito, donde dice que el Dios de este mundo tiene la capacidad de cegarte el entendimiento para que no le veas al evangelio resplandor. Porque hermano, ¿quién va detrás de algo que no resplandece? Nadie. Nadie va detrás de lo que no. Mire, ¿quién va detrás de alguien que no le guste? ¿Quién se va detrás de alguien que no le gusta? Aunque sea la nariz le tiene que gustar, pero algo le tiene, porque de lo contrario, hermano, yo no seguiría a alguien que no me guste. Usted no seguiría a alguien que no le guste para nada. Aunque sean los ojos, le tiene que gustar algo. La gran pregunta es, ¿qué le ve a usted al evangelio que vive? Porque déjeme decirle, porque si usted no le ve gloria al evangelio, con razón nos cuesta. Con razón nos cuesta. Con razón nos cuesta. Cuando uno no le ve resplandor a algo, hermano, uno lo piensa, lo compro, no lo compro. Pero cuando uno le ve el resplandor a algo, léelo, Juanito. Dice
Y si todavía, voy a leer el 3, dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Oiga pues, mire eso. Dos clases de cristianos. Un cristiano para quien el evangelio de gloria está velado. ¿Y qué es eso velado? Oculto. Oculto. ¿Qué dice después? En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Detenete ahí. ¿Quién es el Dios de este mundo? Se llama Mahamón. El Dios de este mundo. Mahamón. El que maneja el oro y la plata, el dinero. Porque es el que cega el dinero. Claro, en términos generales, el diablo, ¿verdad? Pero el diablo maneja a Mahamón. Él es el jefe de Mahamón. Porque el Señor en Mateo lo pone a Mahamón como un señor. Dijo, nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo. Nadie puede amar las riquezas y nadie puede amar lo que yo tengo, o menosprecia aquello y ama esto, o menosprecia esto y ama aquello, pero nadie puede amar a dos señores al mismo tiempo. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice Joelito? Dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Por ejemplo, ¿qué fue lo que llevó a Pablo? Que aquel que le salió al encuentro en el camino era más grande que él. El resplandor. Porque dice que una luz más brillante que el sol al mediodía resplandeció. Pero usted cree que si se le hubiera aparecido Jesús con su bastoncito, como el que caminaba en las calles de Jerusalén y le sale, hermano, lo mata Pablo. Lo mata Pablo. Pero cuando Jesús se le aparece resplandeciente más que el sol a mediodía. O sea, si el evangelio no le encontramos al evangelio algo que lo resplandezca. Algo que lo resplandezca. Fíjense que para algunos de ustedes la palabra. Para algunos el culto. Me gusta como cantan ahí en gloria. Cuando predica ese pastorcito no me gusta mucho, pero yo voy porque a mí me gusta como cantan. Gloria, algo le ve de resplandor a eso. Algo otro dice, no, a mí lo que me gusta es cuando come. Cuando come. Sí, come por enamorar. Algo otro dice, ¿sabe qué me han dicho? ¿Sabe qué me han dicho hermanos a mí? De otra iglesia. Lo que a nosotros, o lo que a mí me gusta, me lo dijo un jovencito, 18, 19 años. Lo que a mí me gusta de Baltimore es la comunión que tiene. Es la comunión que tiene. O sea, no me dijo, no, a mí me gusta la palabra, me hizo sentir mal, pero a la misma vez me alegré. A mí lo que me gusta es la comunión. Dije, este no está pensando en la palabra, gloria a Dios. Algo le gusta. Y eso es lo que nos tiene que hacer a nosotros. Ahora, fíjese pues. ¿Terminaste de leer, hijo? ¿Sí, verdad? Sí. Ok. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le respondieron, por eso es que yo le dije a usted, Dios no le puede demandar a usted algo en lo cual usted no ha sido enseñado. No puede. Primero tiene que estar enseñado. Oiga, ¿por qué el Señor estuvo dispuesto a darle el Espíritu Santo a estos? ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo, no porque resistieran al Espíritu Santo, no porque tenían contristado al Espíritu Santo, no habían recibido el Espíritu Santo, porque ni siquiera habían oído si había o no Espíritu Santo. Entonces, Dios no tiene al culpable por inocente. Entonces Pablo dice que oró por ellos. Acá dice, fíjese, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces él dijo, ¿en qué bautismo pues fuiste bautizados? Ellos contestaron el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan los bautizó con agua. Juan los bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Note que para alguna gente,
Para alguna gente es primordial ser bautizado en agua. Eso quiere decir que si a usted lo bautizaron y no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, vuélvase a bautizar. Pero hoy sí, bien seguro de lo que va a hacer. Lo que significa el bautismo. Porque déjeme decirle, yo sé que no dejará de haber alguien como yo, que hermano, que yo me fui a bautizar porque tenía ganas de ir al río. Le soy sincero. Mi mamá era muy estricta y no me dejaba ir a una piscina o a un río solamente cuando los de la iglesia iban a un río, entonces lo grabé yo. Y la única vez que me escapé al río a ahogarse uno, ahí se terminó de amolar todo. Me dieron una buena malmatada por eso, por haberme ido sin permiso. Encima de eso, olvídese, hermano. Y lo peor que usted sabe, las evidencias cuando uno iba al río. Sí. ¿Cuáles eran? Quemado, y los ojos los traíamos como que éramos de fuego. Rojos, ¿verdad? Sí es. Y todos blancos. Cenizo. No por el agua, sino lo sucio que estaba el agua, nos dejaba todo. Sí. ¿Y cómo le mentíamos nosotros a la mamá? Decíamos, ¿de dónde venís? Del trabajo. Del trabajo, y lo olía uno hasta como olor a pescado. Venía uno. Sí. Ahora yo me bauticé porque quería el río. Y me dijo mi mamá, no. Entonces le dije, pero van a haber bautismo. ¿Y te vas a bautizar? Sí. Sí. Y yo le pido a Dios, y que le estoy preguntando si lo vuelvo a hacer, porque yo sé que no lo hice de corazón. No lo hice de corazón. Y se puede ganar de al río. Y puede ser que usted me acompañe en esa experiencia. Así es. Ahora, note que Pablo dice que les enseñó el Espíritu Santo. Segundo, bautícense en agua. Digo. ¿Saben que hay gente que no se bautiza en agua? Porque digo, es que a mí me bauticé cuando era niño. No. Bautícese. Luego dice que después de ser bautizado en agua, si no me equivoco, acá está la experiencia. Déjenme ver, ¿dónde estoy? Sí. Dice en el 6, y cuando Pablo les impuso las manos. Miren pues, otra experiencia que el pueblo de Dios necesita tener. El contacto entre el ministro de Dios y ese creyente. Por eso es que es necesario que usted sea enseñado, que usted lo acepte, de que algo hay, desde que usted se levanta de la silla a cuando usted viene acá, a usted exponerse a que Dios mande al ministro a que le ponga la mano. ¿Saben que hay muchos cristianos que le huyen a eso? No, es que a mí nadie aparte de mi marido me ha puesto la mano. ¿Qué sé yo? Cosas absurdas, estoy pensando en algo. No, es que solo para deshacer el peinado. Hermanito, si va a pasar pensando más en el peinado, mire, ya con eso usted está haciendo a un lado al Espíritu Santo. Lo que estamos hablando acá es que definitivamente algo hay. Mire, en Virginia yo prediqué, creo que hermana Ruth está acá, les decía, cuando yo prediqué acerca que aún los más grandes tuvieron la necesidad de que se les impusiese las manos. La escritura dice que cuando Pablo y Bernabé estaban en un culto, el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para el ministerio que les he encomendado. Y dice que los que estaban allí, después de imponerles, y si el apóstol Pablo necesitó que le pusieran las manos a alguien, Así es, pastor. claro, los muchachos que predican están autorizados a bendecir a los hermanos y a orar por los hermanos. Pero eso sí, con la guianza de Dios.
con la guianza de Dios. ¿Por qué? Porque si uno no la hace con la guianza de Dios, Pablo le dijo a Timoteo, no seas apresuroso a imponer las manos, detente un poquito. ¿Por qué? Porque si Dios no te manda, porque si lo haces por sentimiento, si lo haces por deseo de que todos sean bendecidos, dice, te puedes hacer partícipe de pecados. Entonces quiere decir que si yo pongo las manos sobre hermana Ruth, pero Dios no me lo dice, lo que ella pueda cargar desagradable a Dios. Pero si Dios me manda, entonces lo de Dios es más fuerte que lo que ella puede cargar, y esa bendición la puede llevar a ella a apartarse de lo que pueda estar haciendo. ¿Me entiende? Pues tenemos que hacerlo en la guianza del Señor. Pero hay la necesidad de que alguien, claro, la Biblia le enseña algo precioso a uno. La Biblia dice que cuando alguien le va a poner la mano a usted para orar por usted, en ese momento, aunque usted sea más grande que esa persona, que le digo, educativamente, o sea, más grande que él. En el caso, por ejemplo, si yo estuviera ahí y Milton sintiera orar por mí, que Dios lo mandara a orar por mí, dice la Escritura que en ese momento en el que él me llegue a poner las manos, yo me tengo que hacer más pequeño que él. Porque el principio de Dios dice, porque el mayor siempre bendice al menor. Ahora, si yo allí me pongo así, bueno, ¿y usted qué está haciendo? Si yo soy el pastor, ya le eché a regar, ya la regué, ya me perdí la bendición. Entonces dice, el mayor siempre bendice al menor, o el menor, dice, siempre es bendecido por el mayor. Entonces, hermanito, cuando alguien le vaya a poner la mano a usted, mire, esté abierto a que nos podamos equivocar. Puede ser que alguien vaya a poner la mano por usted y Dios no lo mandó. Permitamos que nos equivoquemos, no se preocupe. Si Dios no la mandó, no le va a transmitir nada a usted. Ok, es que me van a contaminar. Tampoco seamos muy místicos, hombre. Pero déjeme decir, cuando alguien le vaya a poner la mano a usted, al contrario, póngase a pensar usted, gracias, papito. Gracias, toda bendición, Señor, que mi hermana o mi hermano me pueda estar impartiendo. Padre, yo la recibo. Si es tuya, viene de parte tuya, Señor, yo la recibo. Ok, yo la recibo y estoy agradecido. Gracias por haber puesto en el corazón de mi hermana o de mi hermano el venir a bendecirme. Ahora, Pablo dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ni sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces, fueron bautizados en agua, sí, pero en el de Juan, no, digo, hay que bautizarlos en el nombre de Jesús. Note que ahí Pablo corrigió un bautismo. ¿Ok? Así como se puede corregir. No, pastor, mira, yo cuando tenía 6 meses me bautizaron. Y yo no necesito bautizarme más. Mire, el bautismo de Juan era un bautismo que Dios lo había mandado a hacer. Pero luego la gente que se había bautizado con Juan, la tuvieron que volver a bautizar en el nombre de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces dice que después de ser bautizado, entonces Pablo dijo, pasen al frente, no se quede nadie en la silla, vamos a orar por Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a leer otro texto. ¿Ok? El texto donde, déjeme ver, ahorita se lo digo. Porque vamos a ir viendo los requisitos. Y uno de los requisitos es seguir creyendo. Déjeme ver Hechos 8:14. Otro de los requisitos. Y por eso es que le leí el 19 para ir en orden. Hechos 8 le dije, ¿no? Verso 14. Y ahí vamos a ir terminando. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén
oyeron que Samaria, quite Samaria y ponga su nombre. Que Agustín, que su esposa, que hermana Ruth, que Milton, que hermano Humberto, habían recibido la palabra de Dios. Note que no dice habían oído la palabra de Dios. Porque no hay ni uno solo que estemos aquí que nos esté oyendo, ¿verdad? A todos nos está resonando el oído de las palabras que se están diciendo. ¿Sabe cuál es la gran pregunta? Y gloria a Dios que solamente Dios lo sabe. ¿Cuántos de los que estamos oyendo la palabra la estamos recibiendo? ¿O estamos diciendo? Como decía alguien acá, hace poco. ¿Estaba oyendo? Sí. ¿Estaba recibiendo? No. Ahora, dice, cuando ellos oyeron que Fátima, y etcétera, 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 habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Yo me quiero detener acá. ¿Sabe, hermano, que nosotros tenemos la bendición de tener un hombre? Yo en lo personal tengo un hombre que definitivamente creo yo que en algunas cosas que la escritura tiene como requisitos para un apóstol. O sea, yo creo que sí lo es. Para mí lo es. Aunque está la libertad de aceptarlo o no. Así como Pablo dijo, si para algunos yo no soy apóstol, para vosotros verdaderamente lo soy, porque las señales de un verdadero apóstol se dieron entre ustedes. Ahora, ¿qué nos enseña este capítulo? ¿Ok? Que definitivamente tiene que haber una relación. Pero querido, estamos planeando. No vaya a pensar usted que mis planes de ir a Georgia y ir a ver a nuestro pastor es solamente al azar. Bueno, ¿ok? No, sino que cuando uno lee estos textos, uno se da cuenta que uno como pastor tiene que venir y exponerlos a ustedes ante una autoridad como la que tiene él. ¿Sabe cómo es? Como cuando a José le dijeron que su papá estaba enfermo. Y José agarra a Efraín y a Manasés. Jacob, note que Jacob no le pidió a José que llegara y que tampoco trajera a los muchachos. Sino que José, al saber quién era Jacob, qué autoridad tenía Jacob, qué bendición de Dios llevaba Jacob, le puso a los dos muchachos enfrente. Jacob no pidió que se los llevara. Cuando Jacob los tuvo enfrente, cruzó las manos y los bendijo. Entonces, ¿qué le digo? Pero es que cuando nuestro pastor venga acá, mire, fíjese que en sí, el Señor ponía en mi corazón, y quizás voy a decir esto y termino. Usted sabe que no necesitamos ir corriendo en esto, lo que necesitamos es aprender, ¿verdad? Bueno, ahora, yo le dije al pastor allá, le dije, porque yo veo a veces su frustración, le dije, mire pastor, yo pienso que usted cuando ministra, usted habla bien. Es cuando predica que a usted se le traban las palabras. Y eso lo lleva a frustrarse y a ponerse un poco molesto. Entonces le dije, fíjese que yo tuve un sentir, no sé si de parte de Dios, pero tuve un sentir. Y me dijo, ¿cuál fue el sentir? Que cuando yo venga, o cuando yo predique en un retiro, o cuando usted vaya allá y yo predique, yo quiero predicar, pero yo quiero que usted ministre. Ese fue el sentir que yo tuve de parte de Dios. Yo quiero predicar, usted me va a poner a predicar, pero yo quiero que usted ministre. Porque definitivamente la unción que pueda haber sobre él definitivamente es más grande que la que pueda haber sobre mí.
¿ok? Y que definitivamente, que yo creo que usted, el tema que yo vaya a predicar, lo conoce mucho mejor que yo, y usted puede añadir aún ministrando cosas mejor que yo. Pero note, ¿quién les había predicado el evangelio a Samaria? Otro problema de nosotros es que nosotros queremos que el que nos evangelizó sea el mismo que ore por nosotros por Espíritu Santo, y estamos equivocados. Note que el que evangelizó a Samaria fue Felipe, y un hombre sobre quien el Espíritu de Dios estaba sobre él, Sí. y estaba en él. Un cuarto de llenura de Espíritu Santo tenía, pero tenía un cuarto, o estaba. Full. Ahora, ¿por qué no oró por ellos? ¿Por qué Felipe, estando lleno del Espíritu Santo, y oiga, y la Biblia dice que uno no puede dar lo que uno no ha recibido? Si Felipe estaba lleno, ¿por qué no oró por ellos? Eso nos dice a nosotros que no siempre somos nosotros los que vamos a orar por usted para que usted reciba el Espíritu. No, yo si no ora, el pastor le por mí, yo. Por eso cuando vamos al retiro, si predica hermano Beto, usted pasa. Porque Dios no se va a sujetar al capricho suyo. Dios no se va a sujetar al capricho suyo. Cuando predica hermano Ale, pase. Cuando haya presencia de Dios, un día que yo no venga acá, Jovenito predique, o Ramón predique, o Milton predique, o Max predique, quien predique y haya unción, busque que le pongan las manos. Busque. Porque usted no sabe cuándo usted y por medio de las manos de quién usted va a recibir el Espíritu Santo. Note que cuando Samaria recibió la palabra de Dios, entonces dice, les enviaron a apóstoles. Esto no quiere decir que solamente por medio de manos de apóstoles el Espíritu Santo recibe. Tampoco quiere decir eso. No torzamos la Biblia. No quiere decir, no, es que si no ora un apóstol por mí. No. En este caso, sí tuvieron que ser los apóstoles los que llegaron. Y dice que cuando llegaron, dice que también, oiga, hubo la necesidad de poner las manos. Hermano, ¿qué hay? Pero es que yo le he dicho a usted, ¿quiere usted saber cuánta bendición tiene algo? Mire a ver cuánto le cuesta. Mire, hay gente que le cuesta levantarse de la silla. En sí, hay algunos que intencionalmente somos los últimos en levantarnos para quedarnos hasta aquí. Y a veces intencionalmente. ¿Usted cree que va a recibir el Espíritu Santo así? Mire, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál era el problema del paralítico de los 5 estanques en el capítulo 5 de Juan? ¿De Juan? Sí, de Juan. ¿Cuál es el problema? Que nunca lograba ser el primero. Entonces hay gente que dice, no, que se levante fulana primero, o sultano, o mengano, y ya pasaron 10, 15, ya se llenó adelante, entonces ahorita voy a ir yo. La Biblia dice que el primero que se metía al estanque se le quitaba cualquier enfermedad que tuviera encima. Mire, hermanito, usted no se imagina qué bendiciones nos hemos perdido nosotros por causa de nosotros estar esperando que alguien sea el primero. Así es. Entonces, mire, por eso es que el siguiente texto dice, tienes que creer en mí como la Biblia dice, no como tu grabadora lo tiene en tu cabeza. Porque usted sabe, hermano,
A nosotros nos predicaron el evangelio. Antes de tener nosotros este evangelio, alguien nos predicó el evangelio y nos metió un casetito aquí. Mire que cómo ha costado borrarlo. El Señor lo ha querido borrar para grabarle lo verdadero. Y cómo ha costado. Dice, si eso es lo que pasa, no logro borrarte ese casetito que te pusieron. Oiga lo que dice ese texto. ¿Cuál estábamos leyendo? Hechos, ¿verdad? 8:14. Cuando ellos oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces dice el verso 17, note que estos